Bueno, yo soy Fermín Leizaola Calvo, nací en Donostia el día 13 de noviembre de 1943. Yo estudié en Donostia en el Colegio de los Padres Jesuitas y aquellos años, del año 1951 al 1961, pues no eran los años actuales. Aquello era una época bastante triste, con carencias, con dificultades, pero no obstante, he vivido bastante bien, he trabajado con interés y ayudándole a mi padre, que era ingeniero, y teníamos una fábrica que se hacía rotativas para hacer periódicos, para hacer prensa y también para hacer matrices de linotipia, ¿no? Pero en mis años más jóvenes, antes de empezar a trabajar con mi padre, que estuve algunos años, pues yo tenía una cierta vocación hacia las ciencias y desde muy joven ya comencé a hacer una colección de minerales. El padre Isidro Odriozola pues me condujo en ese tema y sigo teniendo esa colección de minerales, más bien de rocas, ¿no? Mi entrada en el mundo de la etnografía, que es a través de ese interés cuando entrábamos en las chabolas y hablábamos con ellos y estábamos compartiendo la comida nuestra con las de ellos, cuando yo me di cuenta que era verdaderamente interesante el estudiar este modo de vida. Pero claro, una cosa es estudiar y leer una serie de libros y otra cosa es que hay que asistir a una serie de cursos que desde Aranzadi se organizaron con una serie de especialistas en temas de antropología cultural, de etnografía. Y, por ejemplo, pues recuerdo los cursos que daba Julio Caro Baroja en el Museo de San Telmo, que, bueno, pues eran modos para poder aprender, pues, técnicas, sistemas y cómo realizar una encuesta, un cuestionario, ¿no? Luego con Barandiarán también en muchas ocasiones, conferencias, cursillos. Y luego mi contacto con Barandiarán, pues que ha sido a lo largo de más de 35 años, porque yo llevaba la secretaría de la revista Anuario de Euskofolklore. Al dejar Carmele Goñi la revista de Euskofolklore, porque yo ya vivía en Bilbao, yo retomé pues la secretaría de lo que dirigía José Miguel Barandiarán, el Anuario de Euskofolklore, editado por primera vez en Vitoria, en Gymnasium, en la Obispado de Vitoria, el primer anuario del año 1921. Pero eso estuvo hasta el número 14. Pero luego ya del 15 hasta el año 84 lo publicó la Sociedad Aranzadi. Pues conozco a Mikel Zárate más o menos en el año 1977. Yo acompañaba algunas veces a Miren a los cursos de verano de Udako, Derio y Castaroa, y ya también le conocía a Ander Manterola, y entonces Ander Manterola dijo, bueno, solíamos quedarnos a cenar allí, y entonces en las sobremesas dice, oye, estoy pensando que vamos a hacer unos cursos no solamente de euskera, sino también de etnografía y de cultura vasca. Y entonces me dijo, ¿tú darías el curso de antropología cultural, de cultura material y de modos de vida? Y dije, pues sí, encantado, porque los estoy dando también en el seminario donde estaba la Escuela de Magisterio de la Diócesis de San Sebastián. Y entonces, pues estuve durante 2 años, porque se mantuvo 2 años nada más los cursos estos de cultura vasca, pues dando los temas modos de vida, y uno de ellos, modo de vida pastoril, modo de vida agrícola, o sea, la cultura agrícola y la cultura pastoril, que podríamos llamarle la segunda euskopiskundea, podríamos llamarle. Nosotros nos creíamos todo, que una vez que había muerto Franco, pues que aquí pues iba a ser
iba a ser una cosa todos unidos, una maravilla, y esto casi el país iba a levitar, ¿no? Y bueno, pues eso es uno de los problemas que te produce el paso del tiempo, que te va defraudando, te vas desinflando, de una cosa que podía haber sido y no ha sido, Pero bueno, allí se vivía una efervescencia para recuperar el euskera, para recuperar las formas tradicionales, las danzas, el folclore, y yo recuerdo al grupo con el que más hemos convivido, pues era con Ander Manterola, con Mikel Zárate, con Gurutze Arregui, que eran de Labairu, que tenían Labairu, y entonces, pues aquellas cenas allí, en el mismo seminario, pues era pues una especie de exponente para poder hablar y contrastar datos y cosas. Yo recuerdo a Mikel Zárate, con el cual hemos tenido mucha amistad y hemos ido a amistad con él y con su familia, ahí en Lezama, en Lejarrene, pues le recuerdo a Mikel Zárate un hombre vital, absolutamente vital, un hombre verdaderamente empático, un hombre que era un magnífico comunicador, y con él pues nos arreglábamos muy bien, ¿no? Una vez fuimos ahí a Lejarrene, a Lezama, y tenía que celebrar misa, creo que Mikel, en una ermita, y fuimos con él, le acompañamos, y a la salida íbamos con nuestras hijas, y a la salida, pues no sé cómo apareció ahí un poney, y le digo yo a Mikel, oye, esto podríamos, sí, a ver, y ahí tenemos una fotografía. Tenía muy buena entrada en todos los caseríos, o sea, era, bueno, aparte en este país, en aquel entonces, no ahora, en aquel entonces, el ser abade, yo te voy a contar una cosa que me solía contar Julio Caro Baroja, me decía, mire Fermín, aquí en este país, para poder hacer etnografía, hace falta tener sotana. Porque la gente se abre mucho más. Se fía, ¿no? Se fía, y le da un montón de cosas. Esto para don Luis, y le entregaba un librito o un documento en euskera, tal. Tú vas a un sitio y no te echan agua, pues de milagro, ¿no? Yo creo que era una recogida de datos herricollas, el mundo cultural, oral, lo había recogido y lo había vertido a letras de molde, y que era muy cercano, era una cosa, le definiría como un recolector de formas populares de oralidad, un poco como antes había hecho don Manuel Lecona, en donde Manuel Lecona, junto con Resurrección María de Azcue, y Barandiarán también, hacen una enorme recopilación de datos etnográficos orales, que es cultura inmaterial, ahora se dice, porque ahora las cosas tienen unos nombres muy rimbombantes, pero que es muy importante, intangibles. No como los que estudiamos, pues eso, en los años 50, que teníamos los libros de geografía y los ejemplos eran no sé qué en Canarias, no sé cuántos en Bretaña. Oiga, póngame ejemplos de mi país, que son más cercanos, pero como el que había escrito, pues... es muy...